deberían estar en breve viendo mi pantalla. Les voy a mostrar muy rápidamente cómo acceder a la página web de Sigre Argentina. Si buscan en el buscador en Google Sigre Argentina, entre los primeros resultados van a encontrar la página. Aquí publicamos todas las actividades de Sigre Argentina, que es la filial de Sigre en Argentina. Sigre es una asociación civil en Argentina y es la filial de SIGRE, que es el Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas, es un consejo mundial. Como pueden entrar en esta página, pueden ver las novedades que vamos publicando periódicamente. También recientemente tenemos presencia en LinkedIn, así que en la red profesional LinkedIn también nos pueden encontrar y pueden asociarse. Aquí mismo en la página pueden encontrar cómo asociarse. Entre los beneficios de asociarse, pueden acceder a esta biblioteca llamada iSigre. Es una biblioteca de publicaciones internacionales de Sigre. Están las últimas publicaciones y publicaciones históricas. Siendo socio de Sigre Argentina, uno es automáticamente socio de Sigre Internacional y puede acceder a todas estas publicaciones que hacen a todos los aspectos de las grandes redes eléctricas y están escritas por los mejores o los más destacados profesionales del mundo en la industria de las grandes redes eléctricas. Así que los invitamos a pasar por nuestra página web, a asociarse, el que lo desee, y mantenerse en contacto también por redes sociales con nuestras actividades. Bueno, le dejo la palabra a Germán Lorenzón y desde allá le agradecemos que haya ofrecido dar esta charla que seguramente va a ser muy interesante, y agradezco también a Gastón que va a ser de moderador de la charla. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Germán Lorenzón. Bueno, le agradezco a Félix por la invitación a participar y a Gastón por el soporte que está haciendo, el coordinador de la charla. Bueno, vamos a exponer un tema, digamos, que en particular, digamos, a mí me ha resultado interesante desde la actividad profesional. Digamos. Voy a probar compartir la pantalla a ver si todos la pueden ver y empezar con la presentación. No sé si se está viendo, me parece que... Sí, Germán, se ve bien. Lo único que te diría por ahí, si se puede poner la modalidad de presentación para que se te vean todos. Perfecto. Se ve perfecto. En pantalla completa. Bueno, por supuesto, digamos, la intención de esta charla no va a ser hacer un abordaje teórico sobre el tema de coordinación del aislamiento en subestaciones, sino mostrar un poco la experiencia profesional que he tenido cuando me ha tocado evaluar algunos casos relativos al tema de coordinación de aislamiento en subestaciones. Sobre todo las ventajas que por ahí he encontrado últimamente en algunas versiones en las últimas versiones del programa del ATP-DRO, que permite realizar simulaciones de Monte Carlo, o sea, generación de variables aleatorias con relativa facilidad, digamos. Me parece que es un avance y una ventaja para el usuario, para los proyectistas, digamos, estas herramientas que se están incluyendo. La temática, cuando decidimos con Félix trabajar sobre el tema de coordinación de aislamiento, un poco la elegí también para hacer una pequeña introducción y un repaso a cuál es el enfoque que usualmente se da para este tipo de estudios. Si bien a algunos les puede resultar quizás
algo, digamos, banal para el fin de la charla, que es las simulaciones de Monte Carlo. Me parece que vale la pena y puede ayudar para aquel que no es especialista en el tema. En cuanto al enfoque metodológico que usualmente se utiliza para estudios de coordinación del aislamiento en subestaciones, este tiene 3 etapas claramente bien definidas. Uno es la determinación de la onda incidente en la subestación, otra es la selección de los descargadores y por último la selección del nivel básico de aislamiento. Nosotros más que nada nos vamos a concentrar en la parte que tiene que ver con la determinación de las ondas incidentes en las subestaciones y destaqué en otro color la parte de selección de descargadores sobre tensión y el nivel básico de aislación porque en general, en la práctica, el proyectista estas variables las tiene impuestas. Las especificaciones técnicas y el equipamiento que se utiliza en las subestaciones ya nos traen definidos, digamos, los valores nominales de los descargadores y el nivel básico de aislamiento del equipamiento. Es más, depende del nivel de tensión, puede que exista asociado a un nivel de tensión un único nivel básico de aislamiento y uno no tiene la posibilidad de elegir otro. Es usual, para el que no está acostumbrado a realizar simulaciones en programas como el ATP, utilizar métodos simplificados. Estos métodos simplificados son conservadores, pero permiten resolver los problemas sin la necesidad de utilizar programas de simulación. Estos métodos tienen un grado de precisión aceptable a tal punto que para quienes trabajamos con los programas de simulación como el ATP, los solemos utilizar como método de validación de los modelos que vamos a utilizar. Dijimos que nos íbamos a concentrar en la onda incidente. Bueno, el primer paso para determinar la magnitud y forma de la onda incidente que alcanza la subestación está asociado a la magnitud y forma de onda de la corriente de descarga que impacta sobre la. Por supuesto, este fenómeno, el de la corriente de descarga, es un fenómeno naturalmente aleatorio y su mejor enfoque es un análisis del tipo probabilístico. En la figura lo que se observa es los parámetros que definen las corrientes de descarga según Sigre. Todos estos parámetros, el valor máximo de corriente, los tiempos de frente, las derivadas del frente, inclusive su derivada máxima, son todos parámetros aleatorios. Definen la bibliografía, tanto las normas, las recomendaciones de IEEE y de SIGRE, y la bibliografía especializada definen parámetros como son la mediana y la desviación estándar para cada uno de los parámetros que definen la corriente de descarga. Por ejemplo, los tiempos de frente, las derivadas de corriente máxima y, por supuesto, el valor máximo, digamos, de corriente de descarga. El problema se complica aún más porque entre esas variables existen correlaciones. En la tabla que se ve más abajo están dadas las correlaciones que existen, por ejemplo, entre el tiempo de frente y los valores de máximos de la corriente, o la derivada máxima de la corriente y el valor máximo de la corriente de descarga. IEEE y SIGRE entregan curvas de probabilidades para valores de corriente de descarga. Por ejemplo, la más típica, porque es más simple su representación, es la curva de la IEEE, que es la de color naranja, donde uno puede fácilmente obtener cuáles son las probabilidades de ocurrencia mayores a un valor dado. Por ejemplo, si uno estuviera buscando la probabilidad de ocurrencia de una corriente de descarga de 100 kA, se puede observar que su probabilidad es inferior al 5%. Por supuesto, estas curvas tienen una expresión matemática que las permite evaluar. A su vez, la magnitud y forma de esta onda incidente son función de la distancia que existe entre el punto de impacto de la descarga y la subestación. Y además son función de su origen. En cuanto al origen, existen dos posibilidades. Están aquellas sobretensiones asociadas a falla de apantallamiento en las líneas,
o sea, el impacto directo de una corriente de descarga sobre el conductor de fase. Estas sobretensiones están acotadas, ya vamos a ver cuando repasemos un poco el modelo electrogeométrico de la línea, que están acotadas en magnitud. Y el otro origen de sobretensiones que ingresan a las subestaciones y que son las más probables y las más severas, están asociadas a descargas sobre el conductor de guarda y el contorneo inverso de la cadena de aisladores. En cuanto al punto de impacto, por supuesto, cuanto más cerca de las subestaciones el impacto, o se asume el impacto de la descarga, mayor será la magnitud de la sobretensión que ingresa a la subestación y mayor su derivada de tensión en el frente de onda. La selección del punto de impacto también requiere un análisis y un enfoque del tipo probabilístico. Este análisis, para determinar el punto de impacto de las descargas en la línea, o la cercanía del punto de impacto de la descarga de la subestación, está asociado a un tiempo medio entre descargas. En general, para subestaciones aisladas en aire, ese tiempo medio de descargas es de aproximadamente unos 100 años. Esto depende del diseñador, las normas no suelen dar valores o recomendaciones al respecto. Es importante, digamos, tener en cuenta que en una subestación, cuando uno evalúa el equipamiento de la subestación, por ejemplo los transformadores, tiene que tener en cuenta que cada línea que acomete a la subestación es una fuente de descarga y aumenta la probabilidad de ocurrencia de un valor dado de descarga o de sobretensión hacia la misma. El tiempo medio entre fallas de la subestación será función de este tiempo medio entre descarga y de la cantidad de líneas que acometen a la subestación, como dijimos. Este tiempo medio entre fallas guarda relación con el tiempo de vida esperado de la instalación y con los tiempos medios de reparación. Como les comentaba, en instalaciones en aire se suelen utilizar valores de entre 50 y 100 años, y para instalaciones aisladas en gas, por supuesto, los valores que se utilizan de este tiempo medio entre fallas son considerablemente superiores, ya que los tiempos de reposición son muy importantes. ¿Por qué ver el modelo electrogeométrico? El modelo electrogeométrico me permite evaluar el desempeño de la línea ante descargas atmosféricas. El por qué nos interesa las sobretensiones que ingresan por las líneas cuando estamos evaluando la coordinación del elemento de las subestaciones tiene que ver con el propio diseño de la subestación y su apantallamiento. El diseño que usualmente se utiliza para el apantallamiento de la subestación y por propias características constructivas de la subestación, como son su baja resistencia de puesta a tierra, hacen que sean muy poco probables los problemas asociados a descargas en la misma. Entonces, lo más común es el impacto de sobretensiones que ingresan por las líneas de transmisión. Por eso es importante el modelado de las líneas, la construcción apropiada de la línea para evaluar cuáles son las magnitudes de sobretensiones que ingresan por esta a la subestación. Este modelo electrogeométrico permite determinar el número de descargas por año que impactan sobre la línea, la tasa de falla de apantallamiento de la línea, la tasa de falla por contorneo inverso, entre otros parámetros. Por supuesto que el dato fundamental que se necesita para iniciar los cálculos del modelo electrogeométrico tiene que ver con la densidad de la cantidad de descargas a tierra por kilómetro cuadrado por año. Valor que depende del nivel cerámico. En la figura se ve uno de los mapas actualizados de la República Argentina con las curvas de nivel isocerámico de acuerdo a la ubicación geográfica. Si se considera el caso general de la figura, una línea constituida por dos conductores de guarda y sus fases dispuestas en una posición coplanar horizontal, el método establece que para un valor de corriente de descarga conocido, se pueden construir arcos de radio RC con centros en el conductor de fase y en los conductores de guarda,
y una línea paralela a tierra a una distancia RG. Así las cosas, cuando la corriente se aproxima a tierra y alcanza el arco AB, el modelo establece que la descarga se va a producir directamente sobre el conductor de fase. En tanto que si la corriente de descarga se aproxima y alcanza el arco BC, la corriente descargará directamente por el conductor de guarda. Y si ésta lo hace alcanzando la distancia RG de tierra por fuera del punto A, descargará directamente sobre la tierra. Si evaluamos para una línea particular, en la cual tenemos graficado el conductor de guarda y la fase más expuesta de la misma, para un valor de corriente relativamente bajo, o muy bajo, en realidad, de 4 kA, existe este arco, que está en color rojo, indica que una descarga que se aproxima y alcanza este arco, descargará directamente al conductor de fase. Si aumenta la corriente y se incrementan los radios RC y la distancia RG, existirá un valor de corriente para el cual los arcos y la recta paralela a la Tierra se intersectan en un punto. En este punto se puede determinar lo que se conoce como corriente crítica o corriente límite de falla por apantallamiento. Si la corriente de descarga a tierra fuese superior, la descarga que se aproxima a la línea o descarga sobre el conductor de guarda o descarga sobre la tierra. O sea que corrientes superiores a esta corriente crítica no descargan sobre el conductor de fase. En líneas de alta tensión suele estar este valor límite de corriente por falla de apantallamiento en el orden de 30 kA, algo menos, depende de la zona y depende de las condiciones, las particularidades de diseño de cada país. El modelo también permite calcular las tasas de falla asociadas a la falla de apantallamiento, que van a ser función del ancho DC y del valor de corriente de descarga y la probabilidad de ocurrencia de esta corriente de descarga. Y también es importante determinar de esas corrientes que van a descargar directamente sobre el conductor de fase, cuál es el valor de corriente que genera una sobretensión que supere la tensión crítica de la cadena de aisladores, generando un arco a través de ella y una posterior falla. No obstante, como observamos, digamos, este tipo de descargas directamente sobre el conductor de fase están acotadas, ya que su corriente, digamos, máxima está acotada, el valor de sobretensión generado por el impacto de estas descargas sobre el conductor de fase también está acotado. De la totalidad de descargas que pueden caer sobre el conductor de guarda, a nosotros nos van a interesar aquellas descargas que, impactando en el conductor de guarda, generan el contorneo inverso de la cadena de aisladores. Estas fallas o sobretensiones generadas por contorneo inverso son las más severas y son las que se suelen utilizar como parámetro de diseño para la subestación. Si bien uno puede estudiar tranquilamente el impacto de corrientes directamente sobre el conductor, dijimos que las sobretensiones generadas por esta estaban acotadas. Es usual encargar el análisis de las sobretensiones que ingresan a las subestaciones, considerando el caso más desfavorable, que es el impacto de corrientes sobre el conductor de guarda y el contorneo inverso de la cadena de aisladores. Este valor de corriente a partir del cual se genera el contorneo inverso de la cadena de aisladores es, por supuesto, función de la tensión resistida de la cadena de aisladores, de la impedancia de onda de los conductores de guarda, de la cantidad de conductores de guarda que tiene la línea, del tiempo de frente de la corriente de descarga, de la resistencia del pie de torre, la tensión en el conductor de fase, entre otros parámetros. O sea, su determinación es compleja.
Y muchas de las variables que intervienen en su determinación tienen una característica aleatoria. Los casos de estudio que vamos a presentar, los elegí para tratar, digamos, de que sea simple la exposición y se entienda la metodología que he aplicado y que me ha resultado como para tomar buenas decisiones en el diseño de coordinación de aislamiento de subestaciones. Bueno, en general, como decíamos, por razones técnicas y económicas, durante el diseño de la subestación, el BID y la característica de los descargadores se encuentran previamente definidos. Ahora, durante el diseño de una nueva subestación o durante la modificación de una existente, surgen interrogantes sobre si es correcta la ubicación de los descargadores, si es necesario agregar más descargadores al diseño para mejorar y aumentar los márgenes de seguridad, cuál es el margen de seguridad en el equipamiento principal de la subestación y qué corriente de descarga debo utilizar para determinar este margen de seguridad. Bueno, en la figura se ve una gráfica típica de coordinación de aislamiento. Como nosotros nos estamos concentrando sobre descargas atmosféricas, vamos a estar concentrados en la primera parte de esta gráfica, asociadas a tiempos de descargas atmosféricas. Y si no realizásemos un análisis probabilístico del problema, es usual utilizar, y que el diseñador así lo haga, considerar grandes márgenes de seguridad entre el nivel de aislamiento del equipamiento y la máxima sobretensión esperada. Teniendo en cuenta que esta máxima sobretensión esperada en la subestación es función del tiempo medio entre fallas con el cual estamos diseñando la misma. Bueno, hay recomendaciones para estos márgenes de seguridad. Las recomendaciones y los valores tienen una variación muy amplia. Por ejemplo, para transformadores se suelen utilizar márgenes de seguridad entre el 10 y el 30%, y naturalmente cuanto más incertidumbre tenemos sobre la sobretensión a la cual va a estar sometida, tomamos márgenes de seguridad mayores. Para equipos con aislamiento autorregenerativo se suelen utilizar márgenes más estrechos. Inclusive las últimas recomendaciones o guías de aplicación de los descargadores recomiendan utilizar márgenes de entre un 5 y un 15%. Como dijimos que no tenemos muchas posibilidades de modificar el BID dentro de la estación, y que las características del descargador están limitadas también porque se las selecciona teniendo en cuenta las sobretensiones temporarias y la tensión máxima continua de operación a la cual va a estar sometido el descargador. La manera de aumentar los márgenes de seguridad es ubicando e instalando más descargadores dentro de la subestación. Una buena alternativa para abordar esta problemática y poder dar respuesta a las preguntas y a las dudas que generalmente se presentan a la hora de realizar el diseño de aislamiento en subestaciones es utilizar simulaciones de Monte Carlo. Bueno, hay muchas definiciones sobre simulaciones o el método de Monte Carlo. Yo no soy un experto, digamos, en la matemática a través de la generación de variables aleatorias. Lo único que hago es utilizar las herramientas que tengo a disposición en el ATP Draw para poder hacerlo. El método Monte Carlo, por supuesto, es un método numérico estadístico. Se diferencia de los métodos utilizados usualmente para estudio de coordinación, que son de carácter determinístico. Las simulaciones de Monte Carlo permiten obtener, resolver problemas complejos a través de la generación de variables aleatorias. Es una técnica numérica utilizada para calcular probabilidades, utilizando secuencias de números aleatorios, y la manera en la que en este caso vamos a ajustar el método para obtener resultados apropiados es asegurar reproducir las curvas de densidad de probabilidades de las variables aleatorias que estoy incluyendo dentro del problema. En este caso vamos a tratar de reproducir
las curvas de densidad de probabilidades de las descargas atmosféricas que pueden impactar sobre la línea. El primer caso que vamos a analizar más adelante tiene que ver con la protección de una playa de 33 kV. Las preguntas que se intentan responder a través de las simulaciones es si es adecuada la cantidad y ubicación de descargadores instalados en la playa. Cómo impacta la distancia que existe entre el descargador de acometida y el interruptor, en este caso son reconectadores, lo que se utiliza en la playa de 33, y el reconectador correspondiente al campo de acometida, y cuáles son los márgenes de seguridad dentro de la playa. El segundo caso que iba a presentar está basado en un artículo técnico que ya tiene algunos años y que lo tomé como referencia porque el autor encara la problemática desde un punto de vista determinístico, utiliza 5 valores de corriente para evaluar los márgenes de seguridad y seleccionar adecuadamente la metodología de protección de esta instalación GIS. Lo que vamos a intentar analizar son básicamente tres preguntas, responder 3 preguntas. Primero, si es suficiente la protección que ofrece un descargador convencional instalado al pie de la GIS para evitar utilizar descargadores internos en la subestación. Determinar cómo impacta la distancia entre el bushing de la GIS y un interruptor de campo abierto, el primer interruptor de campo abierto, y cuáles son, por supuesto, los márgenes de seguridad que se tienen en estos casos. Como no disponía de los datos exactos de los modelos, ni las características de las líneas, ni de la GIS, ni de los descargadores, utilicé yo datos que disponía de instalaciones de un nivel de tensión similar. El caso es un caso de una instalación del Reino Unido de 145 kV. Entonces, modifiqué el caso, no utilicé exactamente, pero vamos a intentar analizar lo mismo que analizó el autor, pero con otro enfoque totalmente distinto. Bueno, cuando estaba preparando la presentación y con el objeto de contar de manera completa cómo se encara un estudio de coordinación en subestaciones utilizando programas de simulación de transitorios electromagnéticos, me pareció interesante hablar y mostrar, digamos, cuáles son los modelos que usualmente se utilizan en estudio de coordinación de aislamiento. Los modelos que se seleccionaron, por supuesto, se ajustan, digamos, al rango de frecuencias del fenómeno a estudiar y a la información disponible. Existen, para todos los modelos que se van a presentar, modelos más complejos, pero su construcción y la cantidad de información necesaria para construirlos no siempre está disponible. Durante el proceso de selección se adoptaron hipótesis que simplifican los modelos y los cálculos y que conducen a resultados mesuradamente conservadores. Por supuesto, si uno encuentra con estas primeras aproximaciones la necesidad de construir modelos más precisos, bueno, se pueden rever los modelos y construir modelos que otorguen mayores precisiones en los resultados. No obstante, si uno con estos modelos, que son mesuradamente conservadores, permite mantener los márgenes de seguridad deseados, ya el problema está resuelto. Además de las recomendaciones dadas en la bibliografía y de probar con distintos modelos, con modelos que tienen diferentes complejidades, mi recomendación es utilizar aquellos que recomiendan los grupos de trabajo de IEEE y el Comité de Estudio de SIGRE especializado en la temática de evaluación del desempeño de líneas frente a descargas atmosféricas. O en el caso de IEEE, de un grupo de estudio que se encarga de dar recomendaciones para la construcción de modelos para transitorios rápidos, como aquellos asociados a descargas atmosféricas. También una fuente de información importante y que tiene
gran valor es el libro de diseño de líneas de transmisión del EPRI. En cuanto a la línea de transmisión, el modelo más simple que se puede utilizar es el modelo de parámetros distribuidos constante por la frecuencia, asociado a una frecuencia de 500 kHz que vendría a ser la frecuencia central de este tipo de fenómenos. Por supuesto, el modelo que se utilice de la línea tiene que ser un modelo polifásico y tiene que tener modelado explícitamente los conductores de guarda, porque sobre esto vamos a hacer impactar las descargas. Si se quisiera, se podrían considerar la mayor atenuación y distorsión que genera el efecto corona, pero de no hacerlo se obtienen resultados conservadores. Inicialmente, mi recomendación, o lo que hago habitualmente yo, es no considerarlo. Su consideración requiere de utilización por ahí de modelos algo más complejos, entonces inicialmente no lo utilizo. Si los márgenes de seguridad son aceptables, me quedo con este modelo simplificado, que es un modelo numéricamente robusto y que conduce a resultados aceptables. En cuanto a las estructuras, el modelo de la estructura de la línea o de la torre, más simple, considera que la misma se comporta como una línea de parámetros distribuidos. O sea, la torre va a tener asociada una impedancia característica y un tiempo de tránsito. Esta impedancia característica para las torres suele estar en el orden de entre 100 y 300 ohm, y las recomendaciones tanto de IEEE como de SIGRE permiten, en función de el tipo de estructura que estamos evaluando, calcular a través de ecuaciones simples. Principalmente estas ecuaciones son en función de la altura de la torre y del ancho de la base o de la cintura, depende del tipo de estructura. Permiten calcular fácilmente esta impedancia de onda. Otro parámetro importante, sobre todo cuando uno está estudiando sobre tensiones cuyo origen es el contorneo inverso de la cadena de aisladores, es la resistencia de pie de torre. Cuando se supera un gradiente crítico del terreno, que depende de la bibliografía, está en el orden de 400 o 300 kV por metro, se incrementa el radio equivalente del electrodo de tierra y este se comporta de manera similar a un electrodo semiesférico. Esto lo que hace es generar una reducción de la resistencia de puesta a tierra de la torre en función de la corriente. Entonces, en la curva se puede observar cómo varía y en qué proporción varía la resistencia de pie de torre a medida que aumenta la corriente que se drena a tierra a través del viento. Este es un modelo simple que se construye a través de una rama lineal en los modelos de transitorio, son ramas corriente dependiente, y que son válidos siempre y cuando la puesta a tierra no esté constituida por contrapesos de longitud importante. En general, para contrapesos cuya longitud no es mayor a los 30 metros, es un modelo válido. Ya cuando los contrapesos tienen mayor longitud, requieren modelos más elaborados. En cuanto a las cadenas de aisladores, la manera más simple, no por eso inexacta, porque realmente es una manera simple, los modelos más elaborados requieren programaciones y tienen dificultades mayores para su ejecución. Esta es la manera más simple, es modelarlo a través de una capacitancia en paralelo con un interruptor controlado por tensión. Este interruptor tiene una tensión crítica, o sea, un valor de tensión para el cual se simula el cierre del interruptor y con ello el contorneo de la cadena de aisladores. La particularidad es que esta tensión crítica es una tensión dependiente del tiempo. Entonces, en la gráfica vemos una curva, que es para una cadena de aisladores, me parece que de la línea de 145 kV, del caso, donde se observa cómo varía la tensión resistida por la línea, por la cadena de aisladores en función del tiempo. En cuanto a los descargadores, existen básicamente dos maneras de modelar estos descargadores. La manera más simple es a través de una rama
alineal que contemple la curva tensión-corriente que me entrega el fabricante. Generalmente se lo hace para la curva de 8 a 20 microsegundos. Este modelo es apropiado para estudios de sobretensiones de maniobra. Ya para estudios asociados a descargas atmosféricas es importante contemplar un comportamiento dinámico que tiene el descargador de sobretensión. Este comportamiento dinámico del descargador fue estudiado por un grupo de trabajo de la IEEE y recomendó un modelo que es el que se ve en la figura. Como comentario, digamos, para el ajuste, hay recetas para el ajuste de este modelo, pero se requiere por ahí de información adicional por parte del fabricante, porque para su ajuste se requiere excitar este circuito con ondas de diferente tiempo de frente y tiempo de cola y tratar de replicar los valores que el fabricante entrega en su hoja de datos. Por ejemplo, para este caso es un descargador de media tensión. Uno simula una descarga de 10 kA con tiempo de 8 a 20 microsegundos y ajusta el modelo para obtener la tensión de 84 kV. Luego excita para el mismo valor de corriente de 10 kA, pero con un tiempo de frente, y realiza las modificaciones al modelo para obtener, digamos, una tensión residual de 95,8 kV. Y también se hace una prueba para ondas lentas, como es la onda de 30 a 60 microsegundos, para obtener la tensión residual indicada para una corriente de, por ejemplo, 500 amperes. Como se observa en la figura, el comportamiento dinámico hace, por un lado, que el valor máximo de tensión se alcance antes que el valor máximo de corriente. Los tiempos, las derivadas, son muy diferentes entre la derivada de corriente de la onda y la derivada de tensión, y para un mismo valor máximo de corriente de descarga, los valores de tensión residual y la forma de onda son función, como se puede observar en estos dos casos, de el tiempo de frente. En cuanto a las descargas, y acá es donde mayor jugo le sacamos a las simulaciones de Monte Carlo, que me permite realizar el ATP con bastante facilidad. En las últimas versiones de este programa, del ATP Draw, se pueden simular funciones de distribución de probabilidades recomendadas por IEEE y por SIGRE para descargas atmosféricas con bastante facilidad, utilizando un parser, un intérprete interno, digamos, que tiene el programa. La manera más simple, porque tampoco iba a ser el problema tan complejo para exhibirlo, de hacerlo, fue determinar a través de la curva de probabilidades de IEEE el valor de corriente, pero asociado a este valor de corriente y teniendo en cuenta la correlación que existe, determinar la derivada de corriente en el frente y el tiempo de frente. El tiempo de cola tiene una correlación muy baja con el valor máximo de corriente, así que se consideró constante e igual al valor medio recomendado por las normas, que es de 77,5 microsegundos. La discusión que sigue cuando uno setea este tipo de problemas es cuántas simulaciones debo realizar. Bueno, como en la gran mayoría de los métodos numéricos, esto es un compromiso entre tener resultados con mayor precisión y el tiempo de simulación que se necesita para ejecutar el caso. En la figura están representados tres casos bien extremos, de 100 simulaciones, de 1000 simulaciones y 10.000 simulaciones. Por supuesto que la representación de 10.000 simulaciones es prácticamente exacta a la curva de probabilidades determinada por IEEE, y la cual era mi objetivo, pero los tiempos de simulación son muy importantes. No solo de simulación, sino también los tiempos para procesar y el tamaño de los archivos de salida para procesar los resultados de este tipo de simulación. Entonces,
uno tiene que buscar un valor de compromiso, y ese valor de compromiso lo logra analizando para cada una de estas curvas, de estos resultados, aquel valor o aquella cantidad de simulaciones que me permite reproducir la curva de densidad de probabilidades de las corrientes máximas, de las derivadas de corriente en el frente y los tiempos de frente con una exactitud aceptable. Si uno compara la mediana de esta corriente y su desviación estándar, y la de mediana del tiempo de frente y su desviación estándar, y la mediana de la derivada con su desviación estándar, con los valores documentados en la bibliografía, los errores o la discrepancia que se tiene son aceptables. Por eso decidí utilizar en 1000 simulaciones para los casos que sí. Bueno, en cuanto a la estación transformadora en sí, uno lo que intenta mínimamente es replicar lo que se tiene en el unifilar en un modelo en los programas de transitorios. La construcción de estos modelos no es demasiado compleja, se tiene que sí modelar explícitamente cada uno de los tramos de barras que vinculan el equipamiento dentro de la subestación. Estos tramos son modelos de líneas de parámetro distribuido, al igual que las líneas de transmisión. Se deben modelar, por supuesto, con el detalle indicado anteriormente, los descargadores de sobretensión. Todos los elementos de maniobra se los puede modelar a través de considerar sus capacitancias entre polos y tierra, o entre polos cuando el interruptor o los seccionadores se encuentran abiertos. Los transformadores de corriente y de tensión, transformadores de medición, se modelan a través de su capacitancia de onda, al igual que el transformador de potencia. Las mismas recomendaciones de IEEE SIGRE para estudios de este tipo dan valores que se deben utilizar para estas capacitancias. No mucho más. Por supuesto, sí hay que modelar las líneas que acometen a la subestación, y en una de ellas, por supuesto, es la que vamos a generar la excitación con los distintos valores de corriente de descarga sobre los conductores de guardia. Otro parámetro que es importante, sobre todo cuando estamos estudiando problemas asociados a contorneo inverso, es la fase que tiene la tensión en el conductor en el momento que impacta la descarga. Por supuesto, esta fase también tiene características aleatorias. Digamos. Yo tengo dos posibilidades aquí. Una es considerar el caso más desfavorable, considerar la fase que me entrega la mayor diferencia de tensión en la cadena de aisladores, o puedo generar una variable aleatoria y esta fase pasará a tener un comportamiento también aleatorio dentro del problema. Acá se hizo de esta manera, se le otorgó una probabilidad uniforme a esta fase y también pasó a ser una variable aleatoria dentro del problema. Sí, Germán, disculpame que te interrumpo nada más para avisarte que faltan 15 minutos para las 7. Igual tenemos media hora después para discusiones y dudas, pero era para avisarte nada más. Bárbaro, bárbaro. Gracias. Bueno, vamos a la parte quizás más interesante, que es discutir un poco los resultados que se obtuvieron a partir de esta metodología y cómo me pareció la mejor manera para analizarlos o interpretarlos. Primero vamos a analizar el caso de la falla, de la playa de 33 kV, correspondiente a una subestación de alta media tensión. El primer caso no es en sí un caso práctico, porque estaríamos analizando las sobretensiones que se generan dentro de la estación transformadora cuando ésta no está protegida por ningún descargador de sobretensión. En particular, se está analizando un problema que se conoce como protección de interruptor abierto. Así que estamos analizando que este reconectador del campo de acometida de la línea se encuentra abierto e ingresan sobretensiones generadas por el contorneo, por descargas, en el conductor de guarda a la subestación. De las 1000 simulaciones, el programa me permite obtener los valores máximos
de sobretensión. En este caso, lo que vamos a observar son la sobretensión en el punto, en el nodo 1, que sería la cometida de línea, y en bornes del reconectador. Esas sobretensiones acá están representadas en un histograma, y a partir de este se obtuvo una curva de densidad de probabilidades. Como se observa, por supuesto, este caso no es práctico, pero pone de manifiesto, digamos, un poco los valores de sobretensión a los cuales estaría sometida el equipamiento de la instalación si es que no se protege con descargador. El build del equipamiento es de 175 kV, así que es de esperar que cualquier sobretensión que ingrese genere o el contorneo de alguna cadena aisladora de la subestación o la falla en algún equipamiento de la misma. Germán, disculpame que te interrumpo. Te retransmito una consulta que hace Facundo Lazzarini. Le pregunta, ¿qué tanto impacta en los resultados el modelo dinámico del descargador? ¿Es más conservador a representarlo como una resistencia no lineal? Mirá, tendría que hacer comparaciones para poder responder, digamos, de manera genérica, digamos. En general no, en general por este comportamiento, digamos, dinámico del descargador y porque depende la sobretensión que alcanza no solo del valor máximo de corriente, sino de la derivada del frente, yo te diría que es apropiado construirlo de tal manera. Fíjate que si volvemos a la gráfica, el fabricante para corrientes de descarga con tiempos de frente de 1 microsegundo, las tensiones residuales eran mayores. Ese efecto yo lo logro solo si considero este modelo, digamos, más elaborado del descargador. Si no, estaría teniendo la tensión residual correspondiente a una corriente de descarga de 820 microsegundos. No sé si quedó claro. Sí, entiendo que sí, porque Facundo está respondiendo que gracias. Bueno. Una manera también de representar estos resultados es hacerlo a través de una gráfica donde tenemos representados los valores de sobretensión y las corrientes de descarga asociadas a cada uno de estos valores. Claramente existen dos grupos de sobretensiones. Este grupo que tiene valores de sobretensión realmente acotados y este grupo de simulaciones que arrojaron valores de sobretensión considerablemente superiores. La diferencia entre uno y otro es que el primero de ellos, la corriente de descarga que impacta sobre el conductor de guarda, es menor a la corriente crítica de contorneo inverso. O sea, estos valores de sobretensión corresponden a sobretensiones inducidas sobre el conductor de fase para descargas que están viajando por los conductores de guarda. Para corrientes superiores a esta corriente crítica, se genera el contorno inverso y las sobretensiones que ingresan a la subestación son considerablemente superiores. Este valor tan bajo de corriente crítica es porque estamos analizando el caso de una línea de media tensión. El caso práctico a analizar sería el siguiente. Considerar que existe, tal como es en el diseño básico de una subestación, el descargador en la cometida de línea. Pero seguimos teniendo nuestro reconectador abierto y el descargador de sobretensión y sin descargador de sobretensión instalado en bornes del reconectador. Bueno, en este caso, si uno analiza, ahora ve que las sobretensiones están mucho más acotadas. Este agrupamiento corresponde a las sobretensiones en la cometida de la línea y este otro a las sobretensiones en bornes del reconectador. Si uno quisiera evaluar el margen de seguridad, que corresponde a un build de 175 kV, lo puede hacer a través de distintos parámetros estadísticos. Puede tomar como referencia, si quisiera ser extremadamente conservador, el valor máximo, con el cual nos estaría indicando que no estaríamos cumpliendo porque es superior al build del equipamiento, o podría utilizar un percentil 98, un percentil 75 o la mediana.
En el caso práctico, digamos, la probabilidad de ocurrencia de sobretensiones superiores al BID o que reduzcan el margen de seguridad a valores muy bajos es baja para este caso. Estaríamos considerando que el reconectador se encuentra todavía dentro de la zona de protección del descargador de acometida si vemos la gráfica sobre tensiones, corriente de descarga, es similar al caso anterior, solo que ahora todas las sobretensiones se agrupan dentro de valores más acotados. Estos valores son las tensiones residuales del descargador. Como vemos, las máximas sobretensiones que están ocurriendo para valores de corriente de descargas de 50 kA. ¿Qué ocurre si decido colocar un segundo reconectador incrementando el margen de seguridad, un segundo descargador en borna del reconectador intentando aumentar el margen de seguridad? Bueno, los resultados claramente muestran que se aumenta considerablemente el margen de seguridad para el reconectador. Ahora las sobretensiones a las cuales está sometido el reconectador inclusive son inferiores a los valores de sobretensión que está sometido a la acometida de la línea. Esto podemos también compararlo al caso anterior, en el cual protegíamos el reconectador con el descargador de acometida de línea, pero ahora considerando que el mismo se encuentra alejado 15 metros en vez de los 6 metros que habitualmente separan los descargadores de acometida, o sea, hay 5 metros, y el reconectador. Si la distancia fuese de 15 metros, las sobretensiones que se obtendrían para este caso me estarían indicando que existe una probabilidad mayor y que los márgenes de seguridad se pueden ver comprometidos si es que decido no utilizar un descargador en bornas del reconectador. Entonces, quizás sí en este caso, a diferencia del caso anterior, sea conveniente la instalación en bornes del reconectador de un juego de descargadores de sobretensión. En la diapositiva lo que se muestra son los parámetros que suelo utilizar para comparar y para analizar los márgenes de seguridad. Generalmente utilizo, porque también la bibliografía por ahí lo hace, el percentil 98. Y vemos que en el caso de utilizar un único descargador en la acometida de línea para proteger el reconectador, cuando la separación entre estos es de aproximadamente 5 o 6 metros, me otorga márgenes de seguridad que pueden llegar a ser aceptables. Estaríamos acá en un valor quizás bajo para lo usualmente aceptado, que está entre el 15 y 20%, pero puede llegar a ser aceptable ya que la probabilidad, digamos, de ocurrencia es considerablemente baja. En caso, si la separación entre este descargador de acometida y el reconectador es de 15 metros, ya claramente se ve que se encuentran comprometidos los márgenes de seguridad y es necesario instalar un segundo juego de descargadores en el reconectador para su adecuada protección. Un caso similar también, y que es de fácil análisis, es observar cuáles son las sobretensiones a lo largo de todos los puntos de la subestación, de todos los componentes, cuando ingresa una descarga por una de las líneas, una sobretensión por una de las líneas, e impacta, por ejemplo, directamente sobre el transformador de potencia. También midiendo inclusive cuál es la sobretensión, digamos, que se genera en barras de la subestación. En este caso hay una comparación entre la utilización o no del descargador de trabajo. Eso no está en discusión, sino que los pongo de manera práctica para ver por ahí las ventajas de evaluar los resultados, digamos, de manera gráfica y de esta manera, como se están exponiendo cuando uno realiza simulaciones de Monte Carlo. Si no utilizásemos descargador de sobretensión en bornas del transformador de potencia, bueno, acá están representadas las curvas de densidad de probabilidades de
la tensión en la acometida, en rojo, de la sobretensión en barra de la subestación y las sobretensiones en el transformador. Si consideramos que usualmente se adoptan márgenes de seguridad cercanos al 30% en los transformadores de potencia, estaríamos, ya que ese margen de seguridad estaría acotado a sobretensiones menores a 130, 125 kV, habría sobretensiones que pueden alcanzar, digamos, valores cercanos a este margen de seguridad, pero hasta podría ser aceptable, digamos, como respaldo, si así se quiere, de la protección del trafo, este descargador de acometida de línea. Por supuesto, si se considera la existencia del descargador de sobretensión, el margen de seguridad que se tiene entre el build del transformador y las máximas sobretensiones que se alcanzan en este es muy importante. Prácticamente no hay sobretensiones que superen los 100 kV en este caso. En el otro caso que utilicé para tratar de exponer esta metodología, que es el de protección de una GIS a través de un descargador convencional conectado en el bushing de la misma, vamos a analizar dos situaciones. Digamos. La primera es, en estos primeros tres casos, intentar comparar cuál es la diferencia de descargas que impactan sobre la primera estructura, el piquete número 1 de la línea, sobre el piquete número 2 o sobre el piquete número 3. Y evaluar las diferencias de la tensión en terminales de la GIS. Si graficamos para el primer caso, que es el impacto de la sobretensión más alejada a la subestación, aproximadamente unos 500 metros de la subestación, también, al igual que en el caso anterior, del caso de media tensión, existe un valor de corriente crítica. Por supuesto, este valor de corriente es más apropiado a líneas de alta tensión, está en el orden de los 80 kA. Y las sobretensiones, debido a la existencia del descargador en el bushing de la GIS, están acotados a valores de aproximadamente 370-75 kV. El margen de seguridad es muy amplio para un build de 650 kV como el que tenía esta subestación. Si consideramos el caso de impacto en el segundo piquete a unos 200 metros, la corriente crítica de descarga por contorneo no se modifica considerablemente, pero sí aumentan las sobretensiones en borna de la GIS de aproximadamente 380 kV a 400, 410 kV. No obstante, todavía los márgenes de seguridad son más que importantes en este caso. El tercer caso es el impacto en la última, en el primer piquete o en el terminal, en la estructura terminal de la línea. Uno puede observar que la corriente crítica de contorneo inverso es muy alta comparada con las anteriores. Bueno, esto tiene que ver con una decisión que pueden tomar los proyectistas asociadas a conectar la tierra de este piquete directamente a la tierra de la subestación. Si se conecta, como en este caso está simulado así, directamente a la tierra de la subestación, esta resistencia de pie de torre baja considerablemente, lo que hace que la corriente crítica de contorneo inverso aumente considerablemente también. Y existen muy pocas, una probabilidad muy baja, estamos hablando de, si no recuerdo mal, eran unas 7 simulaciones dentro de las 1000, que superan esta corriente crítica y generan sobretensiones de aproximadamente unos 500 kV. No obstante, estas sobretensiones, si bien tienen una muy baja probabilidad de ocurrencia, también están guardando un margen de seguridad respecto al build de la instalación más que aceptable. Si ahora, intentando inclusive replicar un poco el análisis que hacía el artículo, nos quedamos con el impacto de una descarga en el segundo piquete, y analizamos qué ocurre con las sobretensiones en el bushing de la terminal GIS
y en el interior de la misma en el primer elemento abierto, sea un seccionador o un interruptor. Y evaluamos la diferencia entre los resultados, por ejemplo, entre una GIS de 10, 5 o 15 metros de longitud. El autor, en ese momento, digamos, era complejo realizar simulaciones de Monte Carlo de este tipo, digamos, simulaciones probabilísticas. Realizó el análisis desde un punto de vista determinístico, o sea, él, en función de recomendaciones y antecedentes y otros antecedentes de estudios similares, seleccionó 3 corrientes de descarga. Una corriente de descarga que seleccionó de aislamiento en este caso, con una corriente de descarga de 100 kA. Bueno, yo lo que intenté aquí es replicar también ese caso. Los resultados que uno obtiene, por supuesto, en una simulación de este tipo, donde está investigando los márgenes de seguridad, son curvas de tensión en el tiempo y realiza la comparación, digamos, de los valores máximos respecto, por supuesto, al BIL de manera similar a lo que hacíamos anteriormente. Lo que sí es cierto que es bastante más difícil es sacar conclusiones generalizadas, digamos, de este tipo de simulación. O sea, se requiere una experiencia previa para poder, a partir de la comparación de curvas de tensión en el tiempo, poder sacar conclusiones generalizadas sobre los márgenes de seguridad que van a existir en la subestación. Muy diferente, por lo menos a mí me resulta más claro y más fácil tomar decisiones cuando uno realiza un análisis probabilístico, en donde, por ejemplo, puede comparar directamente de las simulaciones realizadas, y para los 3 casos, las 3 longitudes, directamente los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, la tensión en el interior de la GIS, para una longitud de GIS de tramo GIS de 5, de 10, de 15 metros, y sacar, por ejemplo, como conclusión que todas las sobretensiones dentro de esta longitud están acotadas dentro de un rango del 10%. Y que guardan todas ellas respecto a el BIL de la GIS, un margen de seguridad más que aceptable. También se puede hacer lo mismo para cada una de las longitudes, comparando las tensiones, por ejemplo, en el bushing de la misma y en el interior, para las 1000 simulaciones. Ver las diferencias que existen entre estas tensiones en uno y en otro punto, y los márgenes de seguridad que se guardan respecto a el BIL de la instalación. Esto también están comparados para los distintos casos y las distintas longitudes del tramo de GIS. En todos los casos se obtenían resultados más que aceptables. Conclusiones. Bueno, los métodos simplificados permiten seleccionar el nivel de aislamiento del equipamiento para cumplir con objetivos de confiabilidad, pero desde mi punto de vista se debe tener mucha experiencia y conocimiento teórico para entender cómo pueden afectar estos cambios al diseño de la subestación, o sea, interpretar qué es lo que ocurre con las sobretensiones en el interior de la subestación es complejo a partir de estos métodos. Los estudios de sensibilidad pueden consumir mucho tiempo si no se disponen de algoritmos o de programas que permitan realizar los cálculos con mayor facilidad. Aun cuando la selección de la onda incidente tenga un enfoque probabilístico, a partir de este punto de estudio, los cálculos son determinísticos. Las simulaciones de Monte Carlo, al contrario, me parecen una excelente herramienta para el estudio de coordinación de aislamiento dentro de subestaciones. La metodología utilizada es un complemento de estos métodos simplificados, pero permite, entre otras cosas, analizar y comparar cambios en el diseño de subestaciones, permitiendo tomar mejores decisiones, realizar estudios de sensibilidad, aún en el caso de variables aleatorias o estadísticas, y analizar los resultados con un enfoque verdaderamente probabilístico del problema. El ATP Draw ha incluido en sus últimas versiones, como comentaba, herramientas y modelos que han facilitado mucho el trabajo de los especialistas para la realización de simulaciones de Monte Carlo y estudios de optimización.
Si bien es cierto que el tiempo que se debe dedicar para la construcción del modelo de la subestación es importante y requiere experiencia en el modelado y simulación de transitorios electromagnéticos, se pueden construir un modelo para una subestación plantilla o típica, ajustarlo y tenerlo preparado para evaluar cambios del diseño que impone la práctica. La única desventaja todavía, o lo único que no es tan simple de realizar con el ATP Draw propiamente, es la interpretación de los resultados. Pero sí es fácil la obtención de lo mismo y la exportación para ser procesados posteriormente con programas como MATLAB, Excel y Python que me permiten obtener las curvas que yo les mostraba con relativa facilidad. Bueno, esto era un poco lo que intentaba compartir y la experiencia que intentaba trasladarles respecto a los casos prácticos que me tocaron analizar en la actividad. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Bueno, tenemos 20 minutos libres para quien quiera hacer cualquier tipo de pregunta. Si quieren pueden liberar los micrófonos y las pueden hacer verbalmente o bien por el chat. Así que por favor, cualquier consulta no duden en realizarla. Germán, por ahí aprovecho y empiezo yo. Una consulta que te quería hacer. Yo entiendo que, digamos, de lo poco que conozco del tema, vos, digamos, en función de dónde hagas incidir la descarga, obviamente vas a tener resultados que pueden ser distintos. Vos cuando haces estudio tenés que, digamos, en cada entrada simular una descarga y ver los resultados, o ya en función de la experiencia vos vayas sabiendo dónde por ahí van a ser las descargas más críticas para la instalación. Mirá, en general yo suelo hacer algunos estudios de sensibilidad haciendo impactar las descargas en distintas estructuras. Siempre considerar que impacta sobre la estructura más cercana es demasiado conservador y el enfoque que dan la bibliografía para este problema es el que yo comentaba al inicio del tiempo medio entre descargas. O sea, como la descarga, cuanto más cerca de la subestación impacta, digamos, tiene frentes más severos y magnitudes más importantes, estaría siendo demasiado pesimista. Digamos. Entonces, la decisión de esa distancia puede tener un carácter y un análisis de tipo probabilístico. También uno podría, en el mismo modelo, contemplar la probabilidad de caída de la descarga en distintos puntos, ¿no? Pero yo suelo, digamos, hacer un análisis de sensibilidad y casi siempre, digamos, para un tiempo medio entre fallas de 100 años aproximadamente, la distancia de la subestación está en el orden de los 600 metros, digamos, por ahí. Estaríamos hablando del segundo o tercer piquete, digamos, de la línea. Depende del nivel de tensión, ¿no? Germán, y perdón, y otra pregunta más. ¿Ustedes realizan estos estudios, digamos, cada vez que se hace una estación nueva o se hace una ampliación, o se hace ante ciertos casos puntuales donde por ahí, no sé, se haga una ampliación que implique una topología del circuito, digamos, particular o distinta a la que ya se iba teniendo? Mirá, no es habitual. Mi intención es que empiece a hacerlo porque realmente, digamos, estas últimas herramientas, digamos, y modelos que está incluyendo a través de un intérprete interno, digamos, de Pedro, simplifican bastante el trabajo, digamos, y creo que es una buena decisión empezar a hacerlo en el diseño. A mí me tocó estudiarlo últimamente para analizar casos particulares. Una falla particular en una subestación, en el cual tuvimos que decidir, digamos, en el caso, por ejemplo, de la subestación de 32 kV, sacar los descargadores que vienen en los reconectadores, porque, bueno, eran puntos de falla habitual, digamos, por las aves, por las cercanías entre los conductores, digamos, que vinculaban los descargadores. Entonces, se hizo este estudio, digamos, y se decidió en base a esto, digamos, retirar todos los descargadores adicionales conectados al reconectador, quedarse solo con los de acometida de línea. Pero me resulta, digamos,
A partir de esto que te comentaba y de esta experiencia, creo que va a ser una buena estrategia empezar a analizar los cambios que usualmente hacemos en las subestaciones utilizando este tipo de análisis y de herramientas. Gracias, Germán. Paso a leer consultas que me han llegado a través del chat. Primera consulta de Máximo Fernández, dice, buenas tardes. ¿Se puede aclarar cómo se pasa de la corriente de la descarga atmosférica a la sobretensión en los siguientes casos? 1. Descarga sobre el hilo de guarda. Y 2. Impacto sobre el conductor por falla de blindaje en función de la distancia a la subestación. Bueno, en el caso de la descarga directamente sobre el conductor de fase, la sobretensión es función de la impedancia de onda del conductor de fase. O sea, tanto del valor de la corriente de descarga y de la impedancia de onda. Si él me pregunta, digamos, a través de un cálculo simplificado o a través del ATP, digamos, en el ATP uno lo que hace es hacer impactar la descarga directamente sobre el conductor de fase. Y en función de la línea y de su propia impedancia de onda, digamos, adopta una sobretensión que es la que integra a la subestación. En el caso del conductor de guarda también es lo mismo, uno hace impactar la corriente de descarga sobre el conductor de guarda, esto hace en su derivación a tierra, digamos, aumentar la tensión en la estructura, cuando la diferencia de tensión en la cadena de aisladores supera el valor crítico, se contornea la misma y la sobretensión pasa directamente al conductor de fase. Gracias, Germán. Te leo otra consulta más de Gabriel Puertas. Dice, para el caso particular de una acometida a la ET con cable de aislación seca en 132 kilovoltios, en donde hay descargadores ubicados en el poste donde se interconecta la línea aérea con la subterránea, a 2 kilómetros de la estación transformadora, ¿es recomendable o necesario colocar descargadores en paralelo con los terminales del cable seco en la estación transformadora? Bueno, a ver, son cosas que son difíciles de generalizar, digamos. Nosotros siempre que hay un cambio de impedancia importante en una línea, utilizamos descargadores para limitar las sobretensiones, digamos. Yo no sé si la pregunta está referida a si los descargadores utilizados en ese punto de transición alcanzan a cubrir, digamos, algún otro equipamiento, pero no, es difícil generalizar para todos los casos, ¿eh? Yo creo que requieren, digamos, por ahí análisis. Si me quieren trasladar el caso, después yo puedo dar mi opinión quizás con más facilidad, digamos, sin tener la visión, digamos, del esquema y del planteo, digamos, me resulta un poco difícil dar una respuesta. Bien, gracias, Germán. Otra consulta más que te paso es, ¿qué vida útil tiene un descargador de acuerdo a las descargas recibidas? No lo sé, digamos. Habría que preguntarle al fabricante, digamos. No sé, no lo sé. Sí, bueno, por ahí te aporto algo. En estos estudios, digamos, el objeto no es hacer un análisis, por ejemplo, energético del descargador. Si uno quisiera hacer un análisis sobre las energías disipadas por el descargador, tendría que tener en cuenta, por ejemplo, las ondas subsiguientes a la primera descarga, que son más importantes desde el punto de vista energético. Quizás son menores en magnitud, pero como son varias y los tiempos, digamos, son hasta del orden de algunos milisegundos, energéticamente son las que más comprometen al descargador. El objeto de los estudios que yo estaba mostrando, que incluían solo la primera descarga, digamos, sobre los conductores, están enfocados a determinar los valores máximos de sobretensión a los cuales puede estar sometido el equipamiento, no a la energía disipada por el descargador en sí. Sí, agregado a lo que decía Germán, digamos, hasta hace unos años, digamos, justamente el descargador se le pone un contador de descargas y de alguna forma se estimaba la vida útil o el desgaste del descargador a través de la medición de la contabilización de la descarga. Eso en realidad es una estimación muy grosera del estado del descargador. Hoy día lo que se hace para evaluar correctamente el estado de envejecimiento del descargador es medir la componente resistiva, la componente de armónica de orden 3 del descargador, que eso da una idea mucho más exacta del estado del descargador, ¿no? Pero la medición de la cantidad de descargas no es una medida fiable del estado de envejecimiento del descargador.
Bueno, sigo con otra consulta. Sí, Isaac Pérez nos pide si le podrás recomendar literatura sobre el tema. Bueno, a ver, desde la más básica, que es el Hillman, de estudios de coordinación de aislación, digamos, es básica, digo, no porque sea fácil, digamos, es como la literatura de referencia, digamos, sobre el tema y que abarca, digamos, con mucho detalle cada una de las problemáticas, inclusive más allá de lo poco que expusimos hoy. Después hay unos artículos de evaluación del desempeño de líneas ante descarga atmosférica, uno de un grupo de estudio de SIGRE de hace unos años ya, creo que de la década del 90, muy interesante sobre el tema, y otro también sobre líneas de la IEEE. El de líneas de la IEEE está dividido en líneas de alta tensión y de media tensión, porque por ahí la problemática asociada a sobretensiones en media tensión requiere un enfoque un poco distinto. No me acuerdo, digamos, en este momento los títulos, digamos, si me mandan un correo o si me hacen llegar un correo, yo les paso, digamos, los artículos. Bueno, y por último, una pregunta de Esteban Vargas, que pregunta si hay alguna consideración especial que se debe tener en cuenta para este tipo de estudios en casos de subestaciones GIS. Bueno, este tipo de estudio, digamos, que yo presenté muy simplificado, es un estudio típico en una GIS, digamos. Inclusive, cuando la línea de transmisión no acomete directamente a un bushing de la GIS, sino lo hace a través de un tramo corto de cable. Digo que es un estudio típico porque en general lo que se evita es utilizar descargadores de sobretensión en el interior de la GIS, ¿no? Porque costosos, su mantenimiento es acotado, que se le puede hacer, y en el caso de tener algún problema, los tiempos de reposición y de mantenimiento son realmente elevados. Entonces, son estudios típicos que se realizan sobre una subestación GIS. Estos de evaluar si el margen de protección que otorgan los descargadores convencionales, que se pueden vincular a pie de la misma, son protección suficiente. Al respecto, y respecto a GIS, digamos, hay de la IEEE también bibliografía de un grupo de estudios específicas sobre el modelado de este tipo de equipamiento para transitorios. Bien, perfecto. No sé si hay alguna otra consulta más que haya. Desde el punto de vista práctico, nosotros intentamos evitar el máximo posible la utilización de cargadores dentro de GIS. Perfecto. Gracias, Germán. No sé si hay alguna duda más, que alguien quiera alguna consulta a través del micrófono, a través del chat. Si no, vamos dándole cierre a la charla. Y desde ya agradecerle muchísimo, Germán. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, en principio, buenísima la presentación, súper clara. Y quería hacer dos preguntas. La primera, al principio de la presentación hablaste sobre la cantidad de líneas que acometen a la subestación y cómo también eso impacta en definir el aislamiento adecuado. ¿Cómo repercute en el análisis Monte Carlo? O sea, la cantidad de líneas para definir, digamos, el evento estadístico que uno va luego a simular. Bueno, la manera más simple, me parece, de resolver eso es analizar las sobretensiones que ingresan por una de las líneas, obtener los parámetros, digamos, estadísticos correspondientes a esas sobretensiones, pero al existir más líneas, considerar que la probabilidad de ocurrencia de estas sobretensiones dentro de la estación aumenta. O sea, si en una línea yo obtengo que la probabilidad de ocurrencia de una sobretensión es de una vez cada 100 años, al tener dos líneas, claramente la probabilidad baja de ocurrencia. Yo no complicaría el modelo en sí dentro del ATP-DRO, sino que haría un análisis, digamos, posterior, digamos, de los resultados. O sea, en la definición del evento, o sea, ahí es donde entra en juego la cantidad de líneas, no en el ATP-DRO en sí. Sí. Okay. La segunda pregunta es si... Sí. Que yo no complicaría, digamos, el modelo en sí, digamos, sino lo que haría es
tener en cuenta los resultados y después considerar que existen más líneas que acometen a la subestación. Eso implica claramente que aumenta la probabilidad de que esas sobretensiones impacten. Okay. Pero también disminuye el margen, aumenta el margen de protección, porque al haber más línea no impacta tanto sobre la aislación. Es mejor que... Bueno, la bibliografía, digamos, también permite, digamos, considerar esos casos, ¿cierto? Lo que dice, digamos, y también existe, digamos, metodología para evaluar, digamos, la energía, digamos, que se deriva a través de la otra línea y se hace un análisis inclusive de probabilidades de que la instalación esté con una o con más líneas fuera de servicio en determinado momento, digamos. O sea, es complejo. Ahora, yo todo ese análisis, insisto, lo haría por fuera de los programas de simulación, digamos, porque ya de por sí sería añadirle más complejidad y quizás, digamos, los resultados también sean más difíciles de interpretar. Pero el peor caso es cuando hay una sola línea. El peor caso es cuando hay una sola línea contra un transformador terminado. Ese es el peor caso de todo. En cuanto a la magnitud por ahí de las sobretensiones que puedan impactar en el transformador, ¿no? Si hay muchas, vendrán muchas sobretensiones, pero no son tan graves. Claro, las sobretensiones estarían acotadas, digamos, porque parte de la energía, digamos, se va a ir por el resto de las líneas. La impedancia, digamos que la impedancia de onda equivalente que ve la sobretensión ingresando a la subestación cambia, digamos, al existir una o más líneas que acometen a la misma. La otra pregunta que te quería hacer, Germán, es si has pensado o te ha tocado evaluar al aislamiento también como un ente probabilístico, siendo que según los fabricantes, digamos, en sus ensayos así lo definen al VIR o el BSL o cualquier aislamiento del equipo. No, en general, a ver, la curva que yo indicaba de tensión en el tiempo resistida por la cadena de aisladores, lo que sí es cierto es que hay modelos más complejos que el que yo presenté, digamos, que permiten reproducir con mayor, digamos, confiabilidad el comportamiento en sí de una aislación, digamos, autorregenerativa, una aislación en aire. ¿Por qué? Porque la curva típica o los valores típicos se obtienen para una forma de onda particular y uno lo que tiene que asegurar es que el comportamiento que está simulando de ese medio de aislación vale también para diferentes ondas con distintas formas de onda que impactan sobre la misma. Existen recomendaciones, digamos, yo la verdad que no, por lo menos en los casos prácticos que me ha tocado analizar, no he visto, digamos, ventajas, digamos, y los modelos suelen ser bastante más complejos. Para tiempos de frente que en general están puestos en juego, no hay grandes diferencias. En cuanto a la aislación, digamos, no regenerativa, como la de un transformador, no resiste un análisis, es determinístico. O sea, el valor de BIL tiene que soportarlo el descargador, el transformador, por ejemplo. Sí es cierto, digamos, que el análisis probabilístico de la tensión resistida aplicaría más a las aislaciones autorregenerativas. No obstante, no, yo no he puesto en juego eso dentro de los análisis que hago. Esa tensión crítica, perdón, esa curva, esa tensión crítica responde, por definición, digamos, a un 50% de probabilidad. O sea, una sobretensión que alcanza esa cadena aisladora, claro, el 50% de probabilidades de generar el contorneo no. Claro. Yo entiendo que se podría, digamos, no sé qué ganaríamos. Yo insisto, digamos, por ahí en la interpretación de los resultados, ¿no? O sea, cuanto más complejo el problema, por ahí también es más difícil interpretar los resultados. Germán, te leo algunas consultas más que llegaron en el interín. Germán Zamanillo pregunta, ¿no se estudian las descargas subsecuentes para determinar el margen de protección? En las descargas subsecuentes, las mismas son de mayores pendientes de crecimiento y comprometen más a las aislaciones, pues disminuye el margen de protección por las caídas inductivas. Sí se pueden considerar, digamos. Yo, lo habitual, yo no lo hago, digamos, no lo he hecho, no quiere decir que en un futuro no lo haga, digamos.
si bien es cierto lo que indican, digamos, las magnitudes suelen ser bastante menores que la de la primera descarga, digamos. Si bien puede aparecer algún caso, inclusive por los registros que hay, de alguna descarga subsecuente con mayor magnitud que la corriente inicial, pero en general la mayor magnitud se obtiene para la primera descarga. Yo, en lo que es análisis de sobretensiones, repito, donde no involucramos un análisis energético, por ejemplo, en los descargadores de sobretensión, todos los casos que he realizado yo y que los casos que he estudiado de paper y de bibliografía analizan la primera descarga. Inclusive porque ya dejarían de tener validez algunos de los modelos que seleccioné, digamos, ¿no? Por ejemplo, el que hablábamos recién de la cadena de aisladores, si uno analiza las descargas subsecuentes hay que utilizar modelos más elaborados. Bien, un comentario y una pregunta de David Perrone. Él dice, entiendo que el objetivo de mejorar la precisión de los estudios es reducir el sobredimensionamiento de equipos. Exactamente, exactamente. ¿Cuánto representan en costos los descargadores frente al resto de equipos de una estación? Por ejemplo, para 132 kV. No mucho. Yo tengo porque el mismo cuestionamiento lo podría haber hecho, imagínate, para la playa de 33, los descargadores de 33. ¿Qué costo me incrementan poner más descargadores? El tema es que son puntos de probable falla que yo estoy agregando a la instalación. De hecho, el caso que analizamos, post falla en la instalación, se generó en los descargadores de sobretensión del reconectador. No sabemos si por un ave o por qué, pero inició ahí. Todo el problema de la subestación se inició por un problema en los descargadores conectados a bornes del reconectador. Yo no creo que sea esa la discusión, digamos. Yo creo que también la discusión es poner por poner, tampoco tiene demasiado sentido. Sea como sea, es un costo adicional, no es un costo importante, pero me parece que lo que no hay que perder de vista también es que estoy agregando posibles puntos de falla y equipamiento que hay que hacerle mantenimiento, revisiones, digamos, dentro de la instalación, que si no son necesarios no habría que incluirlos. Gracias. Este tipo de estudio creo que me permitiría, digamos, tomar mejores esas decisiones, digamos, de no incluir por incluir más equipamiento dentro de la subestación. Sí, una consulta más de Walter Jiménez. ¿Entonces considera necesario hacer estos estudios para toda nueva GIS o modificación de esta? Yo creo que sí. A ver, sobre todo en GIS en las cuales se acomete directamente con una línea aérea. Por ahí, si estas están alimentadas con cables subterráneos de longitud importante, ya sea relativa la necesidad, digamos, pero cuando estas están vinculadas directamente a líneas aéreas o a través de cables de escasa longitud, yo creo que sí. Que por lo menos requiere un análisis. Bien, y un comentario que hizo Germán Zamanillo, que bueno, lo hizo un poquito antes, pero bueno, lo leo. Germán dice que disminuye el margen de protección cuando la estación transformadora tiene más líneas asociadas. ¿Cómo? Sí, Germán decía que creo cuando estábamos discutiendo una consulta previa, dice, pero disminuye el margen de protección cuando hay más líneas. Aumenta el margen de protección. Aumenta, sí. Ah, está bien, porque claro, la onda se va dividiendo entre más caminos. Sí, la impedancia onda equivalente que encuentra la descarga ingresando a la subestación se modifica y la sobretensión se reduce. Bien, después Iván Rodríguez. Yo insisto, digamos, sobre lo que para mí por ahí es conveniente, digamos. Yo suelo inicialmente tomar consideraciones que me otorgan un margen de seguridad, digamos, o sea, que me ponen del lado de la seguridad, y si cumplo con los márgenes de seguridad requeridos con estas consideraciones, más la cumpliría si consideraría todas estas otras cosas que estamos hablando. No suelo poner elementos ni hacer complejo de por sí los modelos, digamos, porque sí, porque después es más fácil cometer errores, es más difícil interpretar los resultados. Iván Rodríguez pregunta, cuando la carga está asociada a motores o generadores, ¿tienes alguna consideración que consideres más relevante con este modelo, no? No tengo nada que aportar porque no tengo experiencia sobre esos casos. Bien, y por último, un comentario que hace Germán Zamanillo.
Dice Germán, la aplicación del método semiestadístico puede llevar a la recomendación de un nivel de aislamiento menor que cuando se utilizan otros métodos. Esta disminución trae grandes beneficios para el desarrollo de los proyectos porque requiere de equipos menos costosos y menor espacio para la construcción. Sí, puede ser. Habría que hacer una revisión, digamos, por ahí integral, digamos, pero sí. En los niveles de tensión donde uno tiene la posibilidad de elegir distintos bits, podría ser una posibilidad. Sí, justo una última consulta que cayó recién, Germán, dice, ¿qué pasa, que hace Walter Jiménez? ¿Qué pasa cuando la longitud del descargador a los equipos de la GIS es grande como en una central? Digamos, más de 30 o 40 metros. Perdés, digamos, o sea, el peligro que tenés es que entiendo que es la distancia, ¿no? Entre el descargador y... Exactamente. Sí, sí, empezás a escapar de la zona de protección del descargador, ¿no? sí, de hecho, hay una formulita que recomiendan los fabricantes de los descargadores para calcular esa distancia. Con esa distancia, digamos, máxima que recomiendan ubicar. Inclusive este estudio, digamos, en el que yo me basé, acá no lo mostré, pero también hace un análisis de el impacto del chicote de acometida al descargador, ¿no? O sea, una cosa es la tensión residual del descargador en sí y la otra la tensión residual entre el bushing de la GIS y tierra, ¿no? Porque hay que agregarle la impedancia que agrega y la caída de tensión extra que agrega el chicote de acometida. En el caso, no sé por qué era tan importante, digamos, pero en el caso, me parece, del artículo estaban cerca de los 10 metros, una cosa así. Eso reduce el margen de seguridad, ¿no? Bien. Bueno, por el chat no tengo más consultas, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Bueno, entonces... Algunos nombres, digamos, de gente que realmente admiro en el tema, espero que les haya resultado interesante, digamos, y una experiencia, digamos, más para aportar, digamos. Bueno, Germán, yo la verdad que sí, coincido, la verdad que el tema ha sido interesantísimo. Creo que para todos los demás, en función de las consultas, creo que también le ha resultado muy interesante. Así que te agradezco muchísimo a vos por haber tomado el tiempo y el trabajo de dar esta charla. Y bueno, aprovecho también para agradecer a todos los que se han anotado y han compartido experiencia, han hecho preguntas y han escuchado la charla. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Les estamos mandando la presentación y la grabación de la charla seguramente a más tardar mañana a todos los que se han anotado. Y bueno, ahí en la invitación hay una dirección de correo electrónico que es la mía, así que bueno, si tienen alguna consulta o alguna duda, alguna sugerencia, cualquier cosa que quieran comentar, me lo pueden escribir a mi dirección de correo, que bueno, yo lo estoy retransmitiendo a Germán para que bueno, eventualmente se las vaya aclarando. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo evento que organicemos. Bueno, gracias a ustedes por la atención. Insisto, digamos, con algo, digamos, esto puede generar inclusive un ida y vuelta, digamos, porque lo mío no es un enfoque académico, sino es mi experiencia práctica y lo que he podido estudiar, digamos, en los años sobre el tema, digamos. Así que estaría bueno, digamos, si alguien tiene experiencia, puede compartir su experiencia, creo que sería bueno la realimentación. Bueno, Germán, muchas gracias a vos y bueno, a todos los participantes y bueno, nos estamos viendo en el próximo encuentro. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias.